es el tiempo para abrir ya esa comunicación que tenemos a bien cada semana en el mundo del cine con nuestros habituales directores de cine y por supuesto también con el amigo Javier Marrero, que es músico y catedrático de didáctica. Pues vamos a darles ya la bienvenida en este programa del día de hoy a los tres, con un abrazo también para Abel, que se encuentra pues todavía en su casa después de esa operación que ha tenido y que pronto esperemos que pueda estar con nosotros. Josep Vilageliu, director de cine, un saludo, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, que muy bien, muy bien. Un abrazo a todos y aquí preparados para hablar de cine, que es lo que nos gusta. Basni Ramos, director de cine, un saludo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues mira, agradeciendo el fresquito, la verdad es que siempre viene bien, esperando que aguante todo lo posible. Bueno, después de la lluvia, como dice, viene la calma, ¿no? Y nos ha dejado en estas fechas de carnaval, pues bastante agua, nieve y demás, pero bueno, han salido Pues para adelante muchas que cosas, ¿no? llegue, que llegue la calma, pero no la calima. O sea, Eh, que se quede en calma solo, no en calma. Eso también es verdad, eso también es verdad. Javier Marrero, sino que se vaya con la música a otra parte, ¿no? Como dicen muchos, ¿no? Y que nos dejen Exacto. las Islas Canarias y que se vaya para otro sitio, como dice aquel que se manda a mudar la calima, ¿no? Javier, un Marrero como músico y catedrático de didáctica, un saludo, muy buenas también. ¿Qué tal? Oh, encantado de estar aquí de nuevo para hablar de esto que nos interesa tanto, el cine. Sí, señor. Además ha habido muchas novedades en esta fecha, después del paréntesis que hemos tenido por las fechas de carnaval aquí en la radio. Hoy estamos reanudando esta sección, esta tertulia del mundo del cine. Josep, ha habido cositas, ¿no? Bueno, sí, hay novedades. En las librerías ya uno puede ir a adquirir el libro que ha editado Eduardo García Rojas, que se llama Paisajes del Alma, Canarias, Cine e Identidad, en el cual hace entrevista a 23 directores canarios de diversas generaciones. Y pues, bueno, pues yo me lo he leído entero y resulta interesantísimo porque yo creo que es el primer libro en el cual los protagonistas, que son los directores, hablan de su trabajo. Hasta ahora, pues los libros eran pues estudios de cine, eran filmografías, eran, ¿no? Un poco de historia, ¿no? Pero siempre como cosas como muy objetivas. Pero enterarse un poco bueno, de las preguntas que él le hace, que siempre son casi las mismas a todos los directores, en que empieza siempre de dónde te viene la afición y en la cual coincide casi todo el mundo de que la afición viene porque cuando eran pequeñitos e incluso en su casa, pues sus padres les llevaban al cine o iba por su cuenta al cine de barrio o a través de los programas de cine de la televisión o a través ¿no? de ir a alquilar películas en VHS o ya los más modernos, pues bueno, pues va a través de tal, pero que hay un consenso en que es una cosa que insistimos siempre mucho, ¿no? Es decir, que bueno, el que quiere hacer cine tiene que ver mucho cine, ¿no? Entonces se da la casualidad de que el hecho desde el principio, porque los padres eran muy aficionados al cine, empezaron a mostrarles películas desde los 9 o 10 años de cine clásico, pues esta afición les ha llegado hasta ahora y les ha llevado a poder realizar películas, ¿no? Incluso una preguntita que yo al principio decía, bueno, no sé, les preguntaba, ¿tú eres como muy intuitivo o muy reflexivo cuando haces cine? Y claro, le da pie a que cada uno de los directores pues nos explique un poco cuál es su método de trabajo, lo cual es muy interesante, ¿no? Y es curioso porque hay gente que, bueno, yo los conocía, había visto alguna película suya, o no, pero no los conocía de más nada, ¿no? Y de repente te encuentras con que los lees y dices, anda, pues lo que, tal como lo piensa y lo que hace y algunos de los métodos que utiliza, pues no están tan lejos de lo que hago yo, por ejemplo, ¿no? O otra gente que hace cosas completamente diferentes, con lo cual también pues te abre un poco el abanico de tal. Yo lo recomiendo a todo el mundo, incluso gente que no esté aficionada al cine, porque bueno, son historias como muy particulares en las cuales casi todo el mundo está de acuerdo en una cosa, que la televisión canaria no le ha hecho ningún favor al cine y que fue una decepción para todo el mundo, ¿no? La segunda noticia es que después de un trabajo de casi un año y medio o casi 2 años, ya por lo menos está alojada en la web de la Consejería de Cultura pues el catálogo de cine hecho en Canarias en 1970-1990. O sea,
digamos, X años, ¿no? Se va sacando, ya se sacó desde el principio del cine hasta 1950, de 1950 a 1970, y ahora le tocaba de 1970 a 1990. Bueno, pues se puede buscar, simplemente en un buscador dices catálogo del cine hecho en Canarias 1970-1990 y aparecerá la ficha diferenciada entre el cine comercial, ficción y documental, y el cine amateur, ficción y documental. Lo más curioso de todo, porque esta mañana le he hecho un seguimiento de todo, es que en los años 70 se rodó muchos largometrajes en Canarias. Ahora que decimos, todo el mundo viene a rodar aquí a Canarias. Bueno, en 1970 venían muchas producciones españolas para hacer rodar películas eróticas, que me imagino que lo rodaban en las playas, pero era para exportar luego a Europa o América o quien sea y tal, ¿no? Algunas de ellas prohibidas en España, pero que se hacían para exportación fuera, como curiosidad, ¿no? Y bueno, la tercera noticia es una noticia ya más personal, que es la que, bueno, Javier Marrero, que está aquí también y está involucrado en el tema, estrenamos en el TEA el día 20, jueves, día 20 a las 7 de la tarde, pues la peliculita que rodamos el año pasado en Santiago de la Palma y que él hizo la música con Miguel Jauber y que, bueno, que también comente algo, Javier, que ya llevo demasiado rato hablando yo solo. No, la verdad que bueno, porque estábamos comentando un poquito después de la ausencia, ¿no? De la tertulia durante las fechas de carnaval, pues bueno, pues en la vuelta de nuevo pues hemos encontrado con muchas novedades. Es verdad que vamos a empezar por este último, ¿no? Con la película, ¿no? Y con la música del amigo Javier. Cuéntanos un poquito lo que se pueda contar, ¿eh? Lo que se pueda contar. Lo mejor que puedo contar es que vayan a verla. Eso es la más... Sí, bueno, por supuesto, pero como siempre se suele decir, ni se cuenta al final, ni se cuenta un poco, pero alguna pincelada nos podrás dar, ¿no? O por lo menos cuál ha sido el trabajo creativo por parte de los músicos, ¿no? No es que la parte musical siempre es muy importante en cualquier documental, en cualquier película, porque es lo que, digamos, lo que le envuelve, ¿no? Porque si no tuviera música, a lo mejor no sería tan atractiva, ¿no? No, es la música de la vida, nuestras vidas llenas de música. Y el cine lo que reproduce es esa sensación de que vivimos en un mundo sonoro, ¿no? En donde cabe todo, desde los ruidos hasta las grandes sinfonías y las músicas que nos envuelven, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el cine se ha hecho eco, ¿no? De siempre, ¿no? De esta dimensión humana que es la música que nos rodea en nuestras vidas cotidianas y que forma parte de casi de nuestra existencia, ¿no? Bueno, esto es un corto que rodó Josep en La Palma y que en principio la propuesta de Josep era una propuesta en donde no había diálogo, básicamente, y nos dio la libertad para introducir la música en todo el corto. Y eso es lo que hicimos. Cuando un chico tienes 30 segundos para hacer introducir algo de música, pues los músicos utilizamos 31. Y cuando nos dicen que tienes 14 minutos para hacer música, pues hacemos 15. O sea que eso es lo que hicimos, eso fue lo que hicimos, ¿no? Coger el corto y empezar a imaginar y acompañar la música. Debo decir, así como primicia hoy, que, bueno, obviamente los músicos registramos la música que hacemos en Spotify como parte de nuestro papel de registro, como los directores registran sus películas. Y escuchada la música solo con la música, sin el contexto de la película, pues resulta que nos salió una cosa con bastante coherente, ¿no? Como pieza musical, ¿no? Y en eso vamos a seguir trabajando para darle forma a esa pieza que, considerada así aisladamente, pues viene a tardar unos 12 minutos y pico, y vamos a intentar desarrollarla, porque nos parece que tiene mucha
muchas posibilidades. No, y además, yo desde la ignorancia lo digo un poco, pero no, yo creo que debe ser así, que cuando ya una película pues tiene a lo mejor algo en exclusiva en cuanto a la música, como que, o para una serie, como que ya luego identifica, ¿no? A los demás cuando la oyen, dice, esto es del corto este, o de la película esta, o del documental este, ¿no? O sea que siempre viene bien, ¿no? El tema cuando hagas algo en exclusiva para eso, ¿no? Y además, pues lo hemos visto en grandes películas, ¿no? Y en documentales, que ya esa música, pues ya uno lo identifica. Barney, ¿tú qué opinas de todo esto? No, hombre, está claro que la música es básica para, siempre lo hemos hablado aquí, o sea, es básica tanto su presencia como su ausencia. O sea, es bastante fundamental. De hecho, cuando se habla del cine, se habla de un producto audiovisual, no solo de visual. O sea, siempre la música ayuda muchísimo eso ya lo hemos hablado varias veces. Pues yo ahora mismo estoy metido en un proyecto que tiene que ver con la música en cuanto a la creatividad. O sea, me preguntaron, digo, mira, quiero hacer un cortometraje, porque hace mucho tiempo que no hago un corto y tal. Y entonces hablé con una chica, con Sara López, que ella es compositora. Y me dijo, vale, yo le dije, ¿quieres hacer la música del corto? Dice, hombre, por supuesto, me encantaría trabajar contigo y tal, ya hay ganas, pero nosotros hemos hecho varias cosas. Y dice, ¿y qué se te ha ocurrido? Digo, no se me ha ocurrido nada, nada. Digo, solamente escucha esta canción y, y mira más o menos el estilo que tiene esta canción, esta música. Digo, y según el estilo que tenga, pues ya tú te inspiras en esa música, me creas una pieza musical de unos 4 minutos de duración, y según lo que tú hagas, ya yo entonces empezaré a idear una historia en base a esa música. Y estamos en eso, o sea, O estamos sea, ahora si la mismo pues música es... trabajando la música, ella mirando lo que le pide, o sea, y lo que le pide el cuerpo y con lo que se inspira con esa canción. Y una vez me pase la música, pues yo me empezaré a inspirar en la música que ella me pase. Si la Y música, crearemos Barney, una Son nuevos historia en... métodos, ¿no? De Barney para hacer música. Es decir, hay gente que le pide una música a ¿no? un compositor y después se hace la película o se hace en paralelo. Y luego, en otros casos, como en el caso de que estamos hablando ahora con Javier y con Miguel Hauber, que en realidad yo les di la película montada, editada, digo, y no la Claro, voy a claro, tocar. Y entonces hicieron la música para la película y viendo la película y parando y tal, de claro, tal claro, manera que claro. lo que a mí me han enviado ha sido la mezcla. Es decir, Pero es incluso que ellos es lo hicieron la normal. mezcla con el sonido directo que tenía en algunos momentos, de algún coche, de algún sonido de Claro. bar, sonido de tal, ese tipo de Es que cosas, es lo ¿no? normal, es lo normal. O sea, lo normal es que tú montes una película y pases la película al compositor, el compositor se inspire y haga la pieza musical en base a las imágenes. Pero también hay otras cosas, o sea, hay otras Sí, 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 formas. claro, claro. De hecho, por ejemplo, recuerdo yo varias películas, no sé exactamente qué película fue la que hizo la banda sonora de Ennio Morricone. Creo recordar que no sé si fue Érase una vez en el oeste, parece. Pero bueno, la de Hasta que llegó Bueno, él su lo hora. probó todo, ¿eh? Eh, Sí, Hizo sí, sí, música para sí. películas y luego tenía cosas que yo vimos un documental del que era una cosa bárbara. Que el tío, por Sí, sí, ejemplo, sí. hacía música concreta, se dedicaban a improvisar la música mientras veían una que era de tipo guiallo, estos de crímenes y tal, Sí, 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 y la sí. gente se quedó acojonado. Digo, ¿esto qué es? Sí, 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 pero por ejemplo, hay cosas que, o sea, en cuanto a lo normal, ¿vale? Lo normal, que es un poco el estándar, es tú escribes el guión, creas el corte inicial, se la pasas al compositor, el compositor lo ve y crea la música en torno a eso. ¿Qué pasa? Pues que hay muchas formas diferentes obviamente, que, o sea, si existe o sea, la excepción que confirma la regla. Hay muchísimas formas diferentes de ponerle música a un producto audiovisual, incluso hacerlo así, o sea, tener la música de antemano y trabajar con ella para crear. Por ejemplo, Claro. se ha dado el caso, no me acuerdo exactamente qué película fue, pero Morricone había creado la banda sonora de una película antes de rodarse. Y cuando se rodó la película, ponían la banda sonora en el set
para que los actores la escuchasen y actuasen en consonancia a esa banda sonora. Entonces sabían que esa secuencia iba a tener exactamente el mismo tono que quería ya que trabajaba la banda sonora, con lo cual se creaba algo mucho más compacto. Hay muchas veces que tienes que tener la música antes de poder grabar. Por ejemplo, encuentros de tercera fase, por ejemplo. Toda la conversación final entre la nave espacial, los tipos, todo eso, eso ya tenía que estar hecho. Y luego, por ejemplo, otras cosas muy curiosas es cómo Steven Spielberg rueda ET, se le pasa ET a John Williams ve la película y entonces la parte final de la persecución de la policía a los chicos en bicicleta que después salen volando y después llegan a la nave, despega, todo eso, son como unos 20 minutos prácticamente de música, donde no hay diálogo. voz. O sea, lo articularon como si fuese una especie de ópera sin voz. Toda esa última parte final, desde que salen de la casa de Elliot hasta que llegan a la nave y despega ET, toda esa parte no tiene voz, no tiene frase. Es todo música, enteramente música y efectos de sonido. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que John Williams decía que para él, tal y como estaba montada la película, era imposible articular la música que él tenía. Él quería tocar una música a un tempo determinado y había momentos en los que se le iba de tempo porque la acción, él quería remarcar la acción. Hay una cosa en música, en la creación de bandas sonoras, que se llama el Mickey Mousing. El Mickey Mousing es recalcar con determinados instrumentos diferentes acciones que se ven en pantalla. Esto viene, pues, obviamente, de la época de los cartoons de los años 30, años 40, en donde cada cosita estaba remarcada pues, con una flauta, con un violín, con un triángulo, con un golpe de percusión. Entonces, claro, esas cosas, en vez de tener efectos de sonido, pues los efectos de sonido eran directamente los instrumentos para recalcar la acción. Bueno, pues en este caso, para poder recalcar la acción y tener un ritmo, que era el que mantenía la pieza, a John Williams se le iba. Se le iba porque a la hora de dirigir, porque él dirigía la orquesta, con la imagen de la película de fondo, con unas marcas de sincronización que tienen para ver el tempo que tiene que llevar en cada momento, cuando él estaba grabando la banda sonora, veían que con la Orquesta Sinfónica de Londres, veían que no había manera de meterse, no había manera de que cuadrase bien determinados momentos. Entonces entró Steven Spielberg en la sesión de grabación y le dijo a John Williams: olvídate de la imagen, no la reproduzcas, quítatela adelante. Haz la pieza como tú quieras hacerla y como realmente te pide el cuerpo y te pide el ritmo. Y cuando la tengas grabada, yo adapto el montaje a la música. Entonces, Claro. John Williams hizo la música como él la tenía en mente, la pasaron la música a montaje y reconstruyeron la última parte en base a la música que había creado John Williams y en base al ritmo que había puesto John Williams en esa secuencia. Claro, Y porque así la se música quedó. tiene un ritmo determinado, ¿no, Javier? O sea, es que claro, tú no puedes romper un ritmo determinado. Tiene una cadencia, Claro. ¿no? Tiene un compás que se tiene que repetir. Hay una serie de variaciones sobre lo mismo, ¿no? Salvo que haga algo que sea disonante y que sea simplemente para acompañar la imagen de alguna manera. Esto es más fácil, claro. 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 Pero en cualquier caso, si haces una música de acompañamiento, un Mickey Mousing, como dice Basni, obviamente el tempo de la música es otro y por lo tanto es difícil de encajar. Es más fácil encajar el montaje. No fácil, no lo sé. Yo creo que ahora ya realmente se puede hacer de todo, ¿no? Lo más Porque apropiado, ajustar lo la más música apropiado, ¿no? Lo más al ritmo apropiado. de la imagen, hoy ya no es un problema, pero antes sí, porque antes se grababa la música proyectando las imágenes. Y entonces, claro, con la orquesta delante tú no puedes estar diciendo a la orquesta, ahora compás 3x4, no, ahora 90, no, ahora 60, no, ahora 30. Es imposible tocar así, ¿no? Entonces, Claro. se trabajaba de esa manera, tal. Ahora no, ahora tú puedes grabar la música y ya una vez que haces el montaje de la música vas encajando la pieza con
Claro, además tú la tocas, por ejemplo, ¿no? Con la guitarra, ¿no? Y me imagino que Miguel igual, Claro, no sé, vais haciendo ahí tal, y vais creando ya el ritmo. Y además vamos, es muy curioso porque, ¿no? Lo que han hecho Javier con la película es que hay dos personajes, ¿no? Un hombre y una mujer, y cada uno de ellos tiene una música diferente, ¿no? Que los diferencia, que es una cosa muy divertida que tiene ahora esa banda sonora. Tiene una personalidad propia y se adapta a cada personaje, ¿no? Hay un personaje de ella que es mucho más como una música mucho más divertida, ¿no? Mientras que la de él es un poco porque es un torpón y tal, no sé qué, pues entonces tiene otro tipo de música, ¿no? Y entonces todo va compasando, ¿no? Y como una especie de tono de comedia, ¿no? Un sí, poco sí, lo que se buscaba. un punto de comedia. Pero además en el desarrollo de la pieza hay una parte de cello que introduce Miguel, eh, que la hicimos proyectando la imagen. Es decir, Miguel toca su secuencia musical viendo la imagen. Entonces, Claro. ya esto te da, pero claro, estamos hablando de un instrumento, no de una orquesta, ¿no? Claro, Puedes ir claro. secuenciando, puedes ir estirando, puedes ir adaptándote al ambiente que la propia imagen te sugiere, ¿no? Esto se puede hacer ahora, se puede hacer muy bien, ¿no? Eh, obviamente, Mira, hay cosas que son muy locas, como por ejemplo las herramientas de inteligencia artificial. Ahora mismo el Premiere, el programa de edición de vídeo y de Adobe, trae una herramienta por inteligencia artificial que tú tienes, por ejemplo, una pieza musical de 3 minutos y la quieres dejar en 40 segundos. Entonces tú coges, le dices, esta es la pieza musical, y la arrastras y le dices, quiero que tenga esta duración. Y entonces esa pieza, el ordenador, como la inteligencia artificial, analiza esa pieza musical y dice, vale, ¿qué puede tener esta pieza para poderla dejar en 40 segundos de duración sin que parezca un corte abrupto? Y en la mayor cantidad de casos te la deja bastante bien. sí, Lo que sí, pasa, lo que pasa es que es lo que hablábamos. La música es matemática pura. En claro, Sí, muchos sí. aspectos es matemática pura. Tienes un compás y ese compás hay que mantenerlo porque si no mantienes el compás, automáticamente el oído te dice, aquí está fallando algo. sí, sí, Entonces, qué es lo que ocurre? Que si tú le dices, dura 40 segundos y te dice, a ver si los compases pueden entrar dentro de 40 segundos, no. Entra o en 38 con no sé cuánto o en 41 con no sé qué, pero en 40 no entra el compás que tiene. Y ahí, claro, ahí ya pues tienes que entrar tú y decir, vale, pues espérate un momento. Y ya otras herramientas que hay es cojo la música y la acelero un poco el tempo, si no me importa, pues la puedes acelerar un poquito y mantener el tono para que parezca que es el mismo tono y está un poquito acelerada. Un detalle, por ejemplo, súper curioso, que yo me enteré, bueno, hace ya un tiempo, pero me parecía curioso que la gente no lo supiese, era que nosotros llevamos toda nuestra vida, hasta hace poco, y yo creo que incluso en la actualidad también, escuchando las películas mal. O sea, nosotros no escuchamos las películas como realmente se deberían de escuchar ni ver. Si la vemos por la tele, si vemos una película en televisión, no la estamos viendo de forma real. Las películas normalmente, normalmente, las películas se graban a 24 frames por segundo. 24 frames por segundo son 24 fotos, es la reproducción de 24 fotos en un segundo. O sea, en un segundo tú ves 24 fotogramas, se llama, que es cada una de las fotos de la imagen. La sí, consecución de esa imagen una tras otra son 24 y esas 24 ocupan un segundo de duración. ¿Qué pasa? Que la televisión no emite a 24 frames por segundo, emite a 25. Ujú. Entonces, claro, o emite a una imagen más por segundo. ¿Qué es lo que se hace cuando se quiere emitir una imagen, una película de 24 frames por segundo en la televisión a 25? Pues que se le mete un frame más en cada segundo. ¿Qué significa? Que en un segundo, en vez de ver 24 imágenes, estamos viendo 25 imágenes, con lo cual la película se acelera. Y a lo mejor una película de una hora, de una hora y media, en vez de tener la duración, a lo mejor en los cines sí se proyecta 24 frames por segundo, pero a la hora de proyectarse en los cines a lo mejor dura una hora y media y a la hora de proyectarse en la televisión dura una hora y 23. O sea, le has Pe- ganado Pero, 7, 8, 9 minutos pero el que la está viendo en ese no, proceso de aceleración.
pero el que está viendo... ¿Qué significa? Que estás, no sé si les ha pasado, de estar viendo una película en la tele y se escucha una canción que conoces, que tú ya sabes qué canción es, y tú dices, ah, vale, sí, esta la he escuchado, pero notas un poco más rápido. Notas el tempo como que va un poco más rápido. Y es porque la película está acelerada. Ya. O sea, la única manera, bueno, cuando la veas en DVD, cuando la veas en la tele, normalmente está acelerada. ¿Qué pasa? Que si la ves en plataformas o la ves en Blu-ray, ahí sí que normalmente se suele respetar el frame rate, que se llama, de la película. Y entonces ahí sí que la ves. Streaming, entonces, ¿se ve de otra manera? Se supone que en las plataformas respetan el formato y en Blu-ray, sobre todo el Blu-ray. El Blu-ray sí que respeta el formato de la película original. Las plataformas, dependiendo de qué plataforma, las respetan más o no. Y eso, al final lo que hace es, te lo digo porque a nosotros nos pasó, o sea, nosotros hicimos el máster para el Blu-ray y el máster para el Blu-ray se hizo en 24 frames por segundo. Pero cuando la pasamos a Movistar, nos pidieron el máster a 25 y la película de 1 hora y media se quedó durando, en vez de 92 minutos, se quedó durando como 81 o 82. O sea, la película en Movistar era más rápida que en Blu-ray. Tú, claro, no lo notas tanto porque estás hablando de una imagen en cada segundo. Eso obviamente no, pero en el audio sí se nota. En el audio, si no le metes un filtro para que el tono no sea tan agudo, sino que sea un poco más grave, si no le metes ese filtro, al final parece una película de los pitufos. Sí. O sea, de una voz normal que tú oyas ahí ha empezado. Y señor, ¿pero qué pasó aquí? Y las músicas también cambian el tono y cambian la velocidad. Entonces, lo único que se hace es meterle un filtro, un pitch, que se llama, para que el audio no sea tan agudo y sea un poco más grave y se asemeje al audio original de la película. Entonces, el tono es el mismo, pero la velocidad no. Los actores hablan más rápido, la acción es más rápida, la música es más rápida, y así es como lo vemos en la tele, y nadie se ha dado cuenta. Y eso es verdad. Mira, eso es verdad. Te digo otra cosa, Baxby. Yo que tengo problemas de oído, entonces resulta que, por ejemplo, si hablo con gente normal, pues entiendo perfectamente todas las conversaciones, pero tengo dificultad en el escuchar las películas y los programas de televisión. ¿Por qué? Porque emiten unas frecuencias determinadas que resulta que mi oído no lo pilla. Exacto. Es una frecuencia diferente que la normal. Exacto. Y eso es un problema. A mí me pasa eso también. Yo tengo un problema en el oído derecho. El otorrino me dijo que era un trauma acústico. Yo no sé en qué momento me dio un taponazo en el oído que me dejó sordo, pero vamos, que se supone que es un trauma acústico y por culpa de ese trauma hay muchas frecuencias agudas que no escucho. Entonces, claro, estoy como los típicos, ¿no? Los viejillos con la trompetilla, con un oído que dice, perdone, y que se tiene que girar y escuchar ejemplo, por el bueno. Sí. Cuando se proyecta en el TEA, yo tengo que llevarme a otra persona para decirle, ¿se escucha bien? Claro. Ese es el problema. Entonces, claro, y yo que mezclo el sonido de los cortos y de toda la publicidad que yo hago, pues vamos, tengo ese problema de que tiro siempre a lo agudo porque lo agudo no lo escucho. Entonces es como, espérate a ver y tal, y a lo mejor tiendo a lo agudo. Es una historia, el sonido. Como con el Greco, ¿no? El Greco que veía mal y no deformaba la imagen cuando lo pintaba, pues entonces tú deformas el sonido y ya tienes un sonido específico tuyo. Es decir, exacto. ¿no? Ya te notaba yo, Josep, un poco alargado últimamente. Bueno, pues ya se está descubriendo. Pues nada, vamos terminando porque... Bueno, entonces espera un momento, bueno, es igual, el lunes lo acabaré de contar porque hay otra cuestión que quiero yo un poco reivindicar el día 20, que es las películas en formato, en pequeño formato. Es decir, ahora mismo que todo el mundo está intentando hacer las películas en 4K, en 8K, con yo qué sé, con todas estas historias y tal, pues mira, pues yo me voy a presentar con una película rodada con un móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que voy a proyectar son 3 piezas. Una, prácticamente no es la primera, mi segunda película que rodé en el año, fíjate, 1968, que todavía estaba estudiando. Entonces la rodé en 8 milímetros, porque el Super 8 todavía a España no había llegado. Vale, pues proyecto una pieza rodada en el año 74, que llamo Benchicigua, que es el trayecto del ferry entre San Sebastián de la Gomera y Los Cristianos,
Pues bueno, un día que yo tenía una cama de Super 8 y estaba aburrido, pues me dediqué a rodar. Bueno, pues alguien lo vio y dijo, oye, esto está muy interesante y tal. Vale, una cosa en Super 8. Y entonces lo último, una cosa con el móvil, con lo cual hago como una especie de ciclo de decir, bueno, pues no pasa nada. Es decir, se pueden contar historias en formatos pequeños, igual que los pintores, pues podían pintar, ¿no?, un cuadro de muy grande, ¿no?, ocupando toda una pared, o podían hacer un dibujo sobre un papel en un bar, ¿no?, como hacía Lautrec, ¿no?, que pintaba allí, le daban un trozo de papel y allí sobre la marcha pues abocetaba un cuadro y pues se puede, ¿no? Es decir, que al fin de cuentas a mí me parece que bueno, no sé, está todo el mundo obsesionado por la alta definición y estas cosas y bueno, no sé, Yo sinceramente creo que ahí le diste en el punto, Josep. O sea, yo creo que un poco cuando llegas a un punto, lo llamativo es alejarse de ese punto e ir a otro sitio, que es, porque si al final todo es igual, pues no llama la atención. claro. Este hombre, Nacho Vigalondo, dirigió una película ahora que está en los cines. La película que no me acuerdo exactamente el nombre, pero vamos, que él la dirigió de esta manera. Es una película en la que un chico ha perdido a su pareja y al final pues se toma algo para poder controlar sus sueños. Entonces él quiere seguir viviendo con ella y entonces se duerme y en los sueños vive con ella. ¿Qué pasa? Pues que Vigalondo ha grabado en 2 formatos diferentes la película. Ya, claro. La vida, los sueños y tal y cual está rodada pues en panorámico con alta definición y un color precioso, y la parte de la vida real la grabó en Betacam, en vídeo. Sí. Entonces, claro, todo lo que es la imagen real, de hecho él dijo, se grabamos en cinta. O sea, hacía años que no grababa en cinta y grabé en cinta Betacam toda esa parte, y claro, cuando la digitalizamos y veíamos la definición que tenía, dijimos, a ver, es que esto no ocupa ni... O sea, tenía todo lo que había grabado en un pendrive. Para una película de cine, todo lo que había grabado le cabía en un pendrive de nada de capacidad, porque la imagen, la resolución era muy pequeña. Claro. Porque claro, a grabar en Betacam, pues la resolución de Betacam no tiene nada que ver con el 4K, Pues lo vamos dejando aquí ya, porque entonces, se nos acaba. El jugar con los formatos es algo que es bastante llamativo y actual. Bueno, pues ya la próxima semana... Para el lunes que viene. Exactamente. Sí. Pues muy bien, pues aquí lo dejamos porque ya se baja el telón, como se suele decir en el mundo del cine. Ha estado muy interesante todo. Sí, además muy bueno y muy bien explicado por parte de ustedes y cosas que hemos aprendido. Me imagino que también algún oyente o que nos ha estado a través del canal de YouTube viendo las cosas que de puertas para adentro ocurren y que luego a lo mejor no nos enteramos nosotros cuando lo vemos todo el trabajo hecho ya. Basni Ramos, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes, un placer enorme y un abrazo fuerte. Javier Marrero, muchas gracias y mucha suerte también para el jueves, ¿vale? Y lo mismo para Josep Vilagelio también, ¿eh? Muy bien. Un abrazo a todos. Pues nada, amigos oyentes, despedimos así este tiempo de radio, de tertulia, del mundo del cine, con los directores de cine de aquí, Josep Vilagelio y Basni Ramos, y también Javier Marrero como músico y catedrático de didáctica. Y ahora nosotros seguimos con más invitados.